¿Qué tal? Un saludo a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Elías González y es un gusto verlos de nuevo aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y una serie de cuestiones más que vamos aquí trabajando. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este nuevo video que estamos trabajando en la línea de historia de la mística, particularmente la mística cristiana, que es la que estamos trabajando en esta serie de videos. Ya hemos estado revisando algunos periodos históricos. Les dejo por acá los videos de la mística en el Nuevo Testamento. Después estuvimos trabajando la mística del martirio y la gnosis cristiana. Y este concepto de la gnosis va a volver a aparecer el día de hoy. Y finalmente el video pasado fue sobre la ascética, el papel de la ascética en la mística. Bien, pues ahora llegamos, como hemos estado viendo, pues hemos estado haciendo un recorrido histórico desde el Nuevo Testamento, desde las primeras comunidades cristianas. Ahorita ya estamos en el siglo IV. Esto significó ya un cambio de paradigma bastante importante. Pasamos de unas comunidades, digamos, muy todavía elementales, que vivían su experiencia de fe muy marcada a través de la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús. Y a partir de esa experiencia fueron construyendo sus narrativas, sus modos de convivencia, etcétera, etcétera. Y había como una noción muy escatológica, una concepción muy de que la segunda venida iba a venir ya en esa generación. Y pues tal cosa no sucedió per se, o por lo menos con la comprensión o con la segunda venida en el sentido, pues como literalmente se ha comprendido de manera común. Vinieron una serie de persecuciones, que fue cuando ya estuvimos trabajando el tema del martirio, y entonces el martirio se convirtió, por decirlo así, como en el modelo de santidad, en el modelo de vida mística, en el sentido de que la experiencia del martirio eh, cumplía con esta opción de imitar, de seguir radicalmente a Jesús, a tal grado de incluso vivir en el propio cuerpo lo que él vivió. Después el cristianismo dejó de ser una mera secta judía y se convirtió en un proceso independiente, eso ya lo vimos, y dejó de ser perseguido por Roma y comenzó a ser más bien asimilado por Roma, ¿no? De ahí viene, pues, para muchos y muchas, incluyéndome, pues, el inicio del fin, ¿no? De cierta manera de entender la experiencia cristiana, ¿no? Como diría el propio Iván Illich, empezó a suceder la corruptio optima pésima, la corrupción de lo mejor es lo peor. La experiencia cristiana comenzó a burocratizarse. Con Constantino tenemos ya pues ahora sí, la cooptación de la experiencia cristiana hacia el imperio, habiendo sido los siglos anteriores justamente lo contrario, una suerte de resistencia y contracultura frente a lo que dominaba en la época. Y poco a poco esto se fue cambiando. Esto no significa que de ahí en adelante pues no vale nada la pena de estudiar o de reconocer o de recuperar de la experiencia cristiana, por supuesto que no, pero más bien lo que aquí en adelante va a acontecer, sobre todo en el ámbito de la mística, pues también va a ser una suerte como de contracorriente. Si bien va a ser aceptada, casi siempre son aceptados los místicos y místicas después de su época, ¿no? Entonces eso es como importante tenerlo en cuenta. Repito, ya estamos en el siglo IV. ¿Qué es lo que va a identificar en este sentido el siglo IV en el ambiente cristiano? Son los grandes concilios, ¿no? Los grandes concilios en donde se están dando estas discusiones teológicas en torno a ciertas experiencias de un pueblo, de una serie de comunidades que ya no están geográficamente aisladas en algún lugar de Palestina, sino que ya están expandidas básicamente por todo el Mediterráneo a estas alturas, sobre todo lo que es pues la franja del Nilo, la parte de Egipto y África del Norte, todo Cartago, Egipto, toda la parte, digamos, de lo que hoy es pues Tierra Santa, posteriormente Anatolia o Turquía, Grecia y Roma, o sea, toda esta parte, sin dejar a un lado otras secciones, es donde se está ya como expandiendo el cristianismo, y en ese sentido,
pues es obvio que empieza a haber comprensiones diferentes de la experiencia, ¿no? Y entonces, además, si lo sumamos con lo que decíamos la vez pasada, ya el diálogo que comienza a existir entre la experiencia cristiana y la filosofía greco-latina, pues la cosa también va complicándose muchísimo más y las nuevas teorías y teologías y filosofías pues van tirando líneas hacia un lado o hacia otro lado. Y comienza entonces el pueblo cristiano en su diversidad a hacerse estas preguntas, ¿no? Frente a los posicionamientos contrarios, ¿cuál expresa mejor esta experiencia que estamos viviendo en nuestros cuerpos, en nuestras comunidades? Y entonces, como decía en otra ocasión, por supuesto que ahí se entrecruza el poder y se entrecruzan los intereses, sin lugar a dudas, pero desde mi punto de vista sería totalmente iluso y erróneo como simplificar todos los debates en torno a los concilios meramente como facciones que buscan el poder, ¿no? Eso pues es básicamente una lectura bastante moderna, ilustrada del fenómeno de la espiritualidad o de la mística cristiana, que quieren siempre ver como a la iglesia como el malo de la historia, la mala de la historia, que por supuesto que aquí no se trata de defenderla. Yo siempre digo, cuando todos la critican, yo defiendo el cristianismo y cuando todos lo defienden, yo lo critico, porque justamente ambos extremos siempre son bastante poco realistas, ¿no? Habría que ver las cosas un poquito más de cerca. Y entonces, sin dejar de lado la lucha de intereses y de facciones que por supuesto que existió, también hay que reconocer que hay una auténtica inquietud de las personas que tratan de ponerse de acuerdo de cuál es la mejor manera de expresar esto que estoy experimentando o que estamos experimentando comunitariamente, ¿no? Y entonces va a haber modos de expresarlo que se acerca más a la experiencia y modos que no. Y en ese sentido, como lo he dicho en otros videos, en muchas ocasiones, eh, pues muchas de estas expresiones teológicas o filosóficas no daban cuenta de la experiencia propiamente cristiana, sino que ya, digamos, asimilaban el cristianismo dentro de corrientes de la época, como el gnosticismo, como otras filosofías, que hacían, por ejemplo, a Jesús un estoico más, y entonces el cristianismo no era más que un asunto de un estoicismo hebreo, o que convertían también, o sea, que mantenían pues que Jesús era meramente un judío, o ya estas discusiones, por ejemplo, con el arrianismo, o sea, aquí estamos en las épocas de las herejías, ¿no? Que también es un término pues que se ha utilizado muy peyorativamente a lo largo de la historia y se han hecho abusos por todas las partes en torno a esta búsqueda de cuál es lo verdadero, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero repito, también vale la pena recuperar esta otra mirada de personas y grupos concretos que están tratando de dar la mejor expresión y se daban cuenta de que, pues, por lo menos en su experiencia, lo que vivían no era un mero gnosticismo en el sentido griego, un estoicismo o etcétera, etcétera, sino que tenía sus cualidades propias, tenía su manera de expresarse y fue lo que los concilios fueron captando, ¿no? Por ejemplo, la noción de las dos naturalezas de Jesús, es decir, pues que es totalmente Dios y totalmente humano, o también la experiencia de la Trinidad, ¿no? Que son dos, entre otras, pero quizás dos de las más importantes, que en el siglo IV pues se van a afianzar. Bien, en todo este trayecto, en todo este recorrido, ¿qué va a pasar con la mística? Bien, pues la mística, por un lado, si bien ya veíamos, pues era una cuestión más experiencial de lectura de las escrituras, después la experiencia del martirio, el ascetismo, aquí van a surgir ya personajes que comienzan a sistematizar la experiencia. Muchos de ellos van a ser discípulas, discípulos de grandes ascetas del desierto, amas y abas del desierto, padres y madres del desierto, pero ya van a tener como muchísimo más educación teológica y filosófica y van a lograr hacer como síntesis, las primeras grandes síntesis místicas que a lo mejor no tenían todavía per se ese nombre. De hecho, subrayo aquí todavía estamos en un momento en donde el término se inclina más hacia la gnosis cristiana más que hacia la mística. Sin embargo, pues asumimos y caminamos junto con algunas personas que estudian la mística, como por ejemplo Hilda Graeff, que voy a seguir muy de cerca, o el propio Thomas Merton,
que van a reconocer que aunque no se le llamaba mística per se, la gnosis cristiana es justamente, pues como le podemos decir algo así como una protomística cristiana, es decir, mística cristiana, pero todavía sin el término, ¿no? Bien, entonces decíamos que aquí se empiezan a dar como las grandes síntesis, los grandes ordenamientos de la mística y muchas personas, muchos estudiosos y estudiosas, entre ellas, repito, Hilda Graef, que aquí sigo de cerca porque me parece que es muy propedéutica en su texto de Historia de la Mística, ya de los años 70, pero que creo que sigue siendo pertinente en muchos sentidos, otras ya se queda corta. Pero esta división entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad me parece que todavía es muy elocuente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer a continuación, después de este largo preámbulo, pero que ya es parte pues, de todo nuestro recorrido, es expresar un poquito cuál sería la diferencia entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad. Después se le va a llamar de otras maneras, la diferencia entre la teología apofática o positiva, o de la luz, y la mística apofática, negativa o de la oscuridad, ¿no? Entonces, esto ya viene desde acá. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas? Ahorita lo vamos a explorar un poquito más a fondo. Mientras que la mística de la luz es una mística luminosa que se va a centrar en el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto el máximo, y es muy gnóstica, no en el sentido, o sea, no del gnosis cristiana, o sea, hace mucho énfasis en el gnosticismo cristiano. La mística o el proceso de la mística se va a centrar sobre todo en los procesos en que la persona va a ir recorriendo esta profundización del conocimiento de Dios, en el cual por supuesto que vienen purificaciones, sequedades, dudas, ascética, pero digamos que poco a poco es como abrirse a la iluminación, ¿no? Del entendimiento para la comprensión no racional. Obviamente aquí no estamos ante un concepto de entendimiento ni cartesiano, ni kantiano, ni moderno, sino pues una suerte de conocimiento místico, de conocimiento más cercano, y esto es muy importante porque aquí quienes más van a influir van a ser los neoplatónicos en esta noción pues de la contemplación de las formas eternas, ¿no? Que no es en Platón un mero racionalismo, sino que tiene que ver con el conocimiento contemplativo, que es un conocimiento muchísimo más espiritual o de otro calado, ¿no? Y entonces cuando esto se logra, cuando esto se alcanza, que además se alcanza por la pura gracia, ¿no? Aunque la persona tiene, lo vimos la vez pasada, esto sigue presente, ¿no? La persona tiene que pues disponer el corazón a través de entrega, de práctica, de ascética o de desarrollo de las virtudes, el cultivo de las virtudes. Digamos, la mística de la luz siempre tiene más esta connotación de iluminación. Frente a la mística de la oscuridad o apofática o negativa, negativa no en el sentido de mala, sino que justamente no va por el lado de la luz, sino de la oscuridad. Entonces ya no es tanto el entendimiento el que se ilumina, sino que se llega a la oscuridad a través de la fe, y la fe, que es siempre oscura, es la que nos abre la posibilidad del amor, y entonces es un conocimiento de amor, es un conocimiento amoroso, no ya un conocimiento a través del entendimiento, ya no es una iluminación, sino una profundidad en la oscuridad de Dios, que lo que nos lleva es a una entrega por fe, es decir, no porque haya comprendido todo, sino porque el deseo se va, digamos, como profundizando cada vez más, a pesar de que entre más conozca de Dios, más consciente soy de su inconmensurabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más estas, como algunos personajes, hay más, pero voy a rescatar sobre todo, siguiendo a Hilda Graef, algunas de las cuestiones que ella va a recuperar. Pues bien, sobre todo, aquí pues ella recupera, y aquí también voy a recuperar al pseudo Macario. ¿Por qué pseudo? ¿No? Esto va a aparecer también cuando hablemos del pseudo Dionisio Areopagita. Bueno, porque como saben, pues en aquella época no era como ahorita, derechos de autor y cosas por el estilo, sino que las personas firmaban en ocasiones textos con nombres de maestros o de personajes que significaba como que eran de una línea de pensamiento.
¿no? Entonces lo mismo sucede, por ejemplo, con las cartas de San Pablo. Sabemos que no todas las escribió de puño y letra San Pablo, y entonces son las que se llaman pues cartas protopaulinas, etcétera. Sin embargo, pues como son de teología paulina, escritas por sus discípulos, firmaban como Pablo porque es de esa escuela. Pues bien, lo mismo sucede con el pseudo Macario o con el pseudo Dionisio. Probablemente no, o sea, no fueron ninguno de estos dos personajes históricos, pero pues responden como a esta experiencia de esas personas, ¿no? Mm, Y hay un texto importante de Macario, del pseudo Macario, que se titulan Homilías Espirituales, ¿no? Las homilías espirituales vendrían siendo uno de los grandes elementos o de los referentes de esta mística de la luz. Estamos hablando, recuerden, del siglo IV. Cosas que quisiera yo subrayar, no saben que estos videos no pretenden ser exhaustivos ni nada por el estilo, sino pues aportar a que ustedes puedan pues hacer sus propias indagaciones en estas temáticas y si quieren pues les recomiendo el texto de Hilda Graeff, Historia de la Mística de Editorial Herder, pero pues hay un montón de textos más que ya hemos incluso abordado aquí en el blog Amanecer. Pues bien, en esto de la mística de la luz y particularmente del pseudo Macario, hay que subrayar que aquí nos menciona ya él mismo y esto es fundamental porque esto es como un elemento que nos ayuda a repensar muchos mitos que tenemos en torno a la mística. Ya desde este momento, Macario subraya que la mística o la gnosis es accesible o puede ser aspirada por cualquier tipo de persona. No es exclusiva para una élite espiritual, ni eclesial, ni nada por el estilo, sino que cualquier pecador, dice, puede aspirar a la mística, porque justamente de lo que se trata es de soltarse en confianza con el verdadero médico, es decir, con Jesús, con Dios mismo, y es Dios quien, digamos, o sea, la mística proviene de Dios, no es como, pues como tú no tienes tu cartilla moral perfecta, como tú no tienes tus títulos teológicos, como tú no eres obispo o sacerdote, entonces pues no puedes acceder a el manantial de la mística. Para nada, es justamente al contrario. Además, ese es justamente parte de lo inédito de la experiencia cristiana. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entonces, entre tú más reconozcas justamente tu pecado, es decir, tu vulnerabilidad, tu capacidad de herir, tu también, digamos, condición de haber sido herida, de haber sido herido, desde esta finitud que eres, te entregas al misterio de amor, no importa tus credenciales de ningún tipo. La mística está al alcance de todas y todos. Porque se trata de la gracia. Y sin embargo, la ascética es importante, pero nunca es suficiente para llegar a la unión mística, que es el cumbre de la mística, ¿no? Que además, en esta mística de la luz, se tiene que ver con el tema de la iluminación. Y entonces aquí, por ejemplo, voy a leer literalmente a Hilda Graeff. Dice, la luz y la suavidad son la esencia de la experiencia mística. Estamos hablando de esta noción de la mística de la luz y de Macario, que se nos acaba de describir. La mente es iluminada y las emociones son esclarecidas por la intensa suavidad del amor. Mientras son esclarecidas, mientras se suspenden tanto las actividades de los sentidos como las de la razón, y en todo lo que se refiere al mundo exterior, el hombre se hace como un loco y bárbaro, totalmente insensible a lo que ocurre a su alrededor. Está hablando del contexto pues, del éxtasis, del contexto de una experiencia de profundidad mística muy honda, pero si se dan cuenta, pues está todo este símbolo de la luz, de la iluminación, del entendimiento, y sin embargo, pues en esta concepción no es necesario el abandono de todas las actividades externas. De hecho, pues vemos que los padres y las madres del desierto en realidad eh, lo que hacen es muchísima actividad y en general creo que la vida de los místicos y las místicas, yo siempre, pues, el ejemplo clásico es Santa Teresa de Jesús, sus 17 conventos fundados en 20 años, básicamente uno al año en promedio casi, y entonces esto de que los místicos, las místicas, personas aisladas, antisociales, no quieren saber nada de nadie, pues no va mucho por ahí, sino que se entregan radicalmente por amor al mundo.
pero ya desde esta experiencia profunda. Y en ese sentido, pues vemos a muchos místicos y místicas de la época, pues siendo obispos, siendo encargados de comunidad, moviendo cosas, participando en los concilios, debatiendo. Entonces, en realidad, va por allí, ¿no? Eh, Porque justamente este absorberse en la oración es el que dinamiza la vida en general de la persona, ¿no? Ahora, la descripción de la unión mística con Dios en la mística de la luz, digamos, trasciende, o digamos, más bien, parafraseo, tiene tanto que ver con la trascendencia como con la inmanencia de Dios. Y esto es fundamental, ¿no? Esto es algo también muy propio de la mística cristiana y que aparece ya desde los orígenes, desde estos primeros siglos, en donde Dios es tanto trascendente como inmanente. Y para Macario es trascendente porque está fuera del mundo en el sentido de que el mundo no lo agota, pero está también dentro en tanto que es creador de manera particular también del ser humano, en tanto que el ser humano es imagen y semejanza del propio Dios. Y en ese sentido, Dios y la humanidad se pertenecen mutuamente, no se identifican, es decir, no se reducen uno al otro, no es este panteísmo que es importante. La mística cristiana, sí, las y los místicos cristianos rayan siempre en el panteísmo, pero nunca caen allí, y no es por desprestigiar el panteísmo, simplemente es porque la mística cristiana no es su experiencia, ¿no? Y eso es lo importante, la diversidad de las experiencias místicas. La cristiana, por lo pronto, no va por allí, porque justamente lo que quiere subrayar es que en esta unión Dios permanece siendo Dios y el ser humano permanece siendo humano, y esto es lo que posibilita la unión de amor, ¿no? La unión que ya desde este momento, en recuperación de la simbología del Cantar de los Cantares, este texto del Antiguo Testamento muy básico para los místicos, desde este momento hasta la fecha, el máximo alcance, digamos, de la espiritualidad o de la mística es el matrimonio espiritual, justamente, ¿no? Entonces iría por esta simbología. Pues bien, pasemos ahora a otro gran místico importante de la época, sistematizador de las experiencias y de la teología, y todavía formando parte de la mística de la luz, que es Evagrio Póntico. Evagrio Póntico, que pues va a formar parte del círculo de los que se llaman los capadocios, que son, por ejemplo, Basilio de Cesarea, también Gregorio Nacianceno, que es distinto a Gregorio de Niza, que lo abordaremos inmediatamente, ¿no? Es decir, estos místicos ya están formando parte, ¿no? Son grandes pensadores, grandes místicos que van a aportar mucho hacia, hacia la mística cristiana, y son grandes protagonistas de los concilios. Ahí es donde se está formando Evagrio Póntico. Incluso, y aquí es importante subrayarlo, porque aquí hay mujeres muy importantes, así como lo vimos en las sesiones anteriores, por ejemplo, en el martirio, que está repleto de experiencias de mujeres, así también como la ascética, con un énfasis en la virginidad, y que hay que entenderlo en su época y no hacer anacronismos de juicios de la modernidad. Eh, sin tampoco tener que aceptarlo, pero es comprender con esa distancia. Así también en esta época hay experiencias de abas, perdón, de amas del desierto, de madres del desierto, pero que también son parte como de estas familias, ¿no? Por ejemplo, Macaria o Melania, que son, que incluso es Melania la mayor, la menor, o sea, son hermanas de Basilio y Gregorio, o sea, son parte de este círculo, que incluso sus hermanos escriben sobre la vida de sus hermanas, la vida mística de ellas, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental subrayar. Volvamos, sin embargo, a Evagrio Póntico, ¿no? Va a ser pues, muy influenciado por la escuela de Orígenes, ¿no? Constantinopla y toda esta parte, ¿no? Sin embargo, bueno, y va a tener también como cercanía con Clemente de Alejandría, que ya más o menos vimos. Va a ser condenado junto con Orígenes en el 553, Evagrio,
y por eso pues en muchas ocasiones no le conocemos, pero realmente vale mucho la pena trabajar sus textos. Y para Evagrio, el estado contemplativo, que sería la vida mística, se divide en dos partes, digamos, primero la que le llama la práctica, ¿no? Que sería toda la parte de la ascética, la parte de la profundización, del entrenamiento, los ejercicios espirituales, y después la gnosis, ¿no? Que ya es la iluminación. Y de la gnosis se vuelve a dividir en dos, la gnosis inferior y la gnosis superior, ¿no? La gnosis inferior es básicamente cuando todavía, cito, ¿no? La gnosis inferior, la contemplación de los seres creados en sus causas, es decir, el reflejo de los atributos divinos en las criaturas, y la gnosis superior, la contemplación del mismo Dios. Juan de la Cruz, años después, lo va a decir muy bonito, ¿no? Es ya no ver a Dios en las criaturas, que esa sería la gnosis inferior, sino ver a las criaturas en Dios, y esa sería la gnosis superior, en términos más de Evagrio Póntico. Evagrio, pues como todos estos de la época que hemos estado mencionando, va a recuperar una serie de terminología pues grecolatina, entre ellos, por ejemplo, la apatheia, ¿no? La apatheia que significa algo así como la liberación total de las pasiones, que no es, digamos, hoy le llamamos apatía, pero es que no es apatía, ¿no? Es esta libertad total frente a las pasiones o a todos los desórdenes que pueden venir de la vida en general, ¿no? Entonces, quien ha alcanzado la paceia, que sería parte de la dimensión práctica de la vida mística, va capacitándose para entrar a la gnosis, ¿no? Y justamente la gnosis superior sería propiamente lo que podríamos entender como oración mística, oración pura, que en términos griegos, que son los que está utilizando Evagrio, sería el nous, el entendimiento. O sea, el nous, el entendimiento, es el que entra en esta contemplación u oración totalmente libre de todas las formas, totalmente libre de todos los condicionamientos, y entonces se ilumina, ¿no? Y tenemos de nuevo pues todas estas metáforas y categorías más luminosas, más del entendimiento, ¿no? Y entonces la gnosis total pues sería la contemplación del mismo Dios. Sin embargo, pues surge la pregunta, ¿cómo puede el ser humano contemplar a Dios mismo en esta vida? Y cito, ¿no? A Gilda, dice, no tiene otro camino que el de ver su imagen en el entendimiento mismo, y esto solo es posible desnudándolo de todas las imágenes, incluyendo la del mismo Cristo, quien por consiguiente tiene una importancia relativamente menor en la doctrina mística de Evagrio, y por lo tanto rechaza todas las visiones. La verdadera visión de Dios es una luz sin forma en el entendimiento desnudo, que se contempla a sí mismo. Y este es el proceso de lo que los padres del desierto le van a llamar la deificación, ¿no? O la theosis. Y aquí ya empieza como una suerte de distinción que va a ser más importante posteriormente en la mística cristiana, que es cuando ya se comienza a captar que la mística cristiana no es una gnosis ya per se, sino una theosis, una deificación. Pero esta deificación para Evagrio también es una gnosis, todavía no está separada, porque como vimos aquí, y esto además es muy cercano, por ejemplo, al Zen, la contemplación máxima, la gnosis superior, tiene que ver con encontrar a Dios en la imagen del entendimiento, porque el entendimiento en el fondo, y esto es muy platónico también, es imagen de lo divino. Entonces, cuando llegamos a ese fondo, diría Teresa y Juan, al hondón del alma, cuando encontramos a través de la trascendencia de todas las formas, incluyendo la de Cristo, y ahorita voy a comentar eso, y por lo tanto todas las visiones, porque todas las visiones estorbarían en tanto que tienen el riesgo de encerrarme en esa visión, cuando trasciendo todo esto, lo que logro es entrar totalmente eh, a este conocimiento totalmente puro de la divinidad. Contemplo por imagen, ¿no? Es decir, lo voy a parafrasear.
Cuando trasciendo todas las formas, desde esta comprensión, llego a una contemplación de lo sin forma, que es el entendimiento puro, y el entendimiento puro es pura imagen y semejanza de Dios. Y allí es cuando me uno con Dios, cuando puedo deificarme, que no es convertirme en Dios, porque aquí sigue muy latente en toda la mística cristiana esta separación, que es la que posibilita la misma unión. Si no hubiera separación, si no hubiera distancia, que es lo que va a trabajar pensadores como Jean-Luc Marion posteriormente, si no hubiera distancia no habría unión, ¿no? No habría comunión. Habría una suerte de identificación en donde se eliminaría todo, las diferencias, que es parte de otras místicas muy importantes, pero que en esta experiencia, como es un énfasis en la relación, es lo propiamente cristiano, la relacionalidad a imagen del Dios Trino, que es pura relación. Sin esa relación, en realidad no es un camino cristiano. Entonces, para Evagrio tiene que ver con esta contemplación del entendimiento más allá de todas las formas, incluyendo la de Cristo. Y esta es parte quizás por lo cual a lo mejor pues lo fueron rechazando, pero va a ser muy presente en toda la mística platónica, que diríamos, como dicen muchos, o sea, la mística cristiana es básicamente platónica, con muchas excepciones importantes, como la misma Teresa de Jesús, quien va a rechazar esta noción de que se tiene que trascender la humanidad de Cristo, y ella pone la humanidad de Cristo incluso hasta las séptimas moradas, lo veremos en su momento, o lo pueden ver aquí en los videos que tenemos de Teresa de Jesús. Pues bien, esto, y bueno, y la pregunta en qué consiste pues esta contemplación, voy a citar a Hilda, es una conversación del entendimiento con Dios, en la que el entendimiento está completamente libre de todo objeto y lleno de esta luz sin forma. Dichosa la mente que al tiempo de la oración se hace inmaterial y sin posesiones. Esa última fue cita directa de Evagrio Póntico. La mente que ha sido vaciada de todo contenido contempla a Dios en su imagen en la que fue creada, y así vuelve a su estado original, puramente espiritual. Se hace igual a los ángeles. Y entonces es justamente esta noción de que el alma se hace igual a los ángeles es lo que comienza a llamarse angelismo. Y el angelismo va a ser de las razones por las cuales también se va a condenar a Evagrio o se le va a rechazar, porque es un riesgo de la mística de Evagrio caer en el angelismo. Digamos que el angelismo pues tiene que ver con negar la materia, negar el cuerpo, negar la historia, ¿no? Y concebir que la vida carnal, que la vida humana, la vida histórica, es de menor eh, valor, de una menor, pues ahora sí que capacidad o de menor importancia que la vida angelical o divina. Entonces, esto es como muy, a mí se me hace como bien interesante, ¿no? Porque justamente es como el círculo vicioso de la incomprensión de la historia, ¿no? Criticamos al cristianismo porque supuestamente se desentiende del cuerpo y no sé qué, cuando en realidad, y criticamos a los concilios porque no quieren a las personas que piensan distinto, y al mismo tiempo, si nos metemos un poquito más, nos damos cuenta de que lo que están intentando hacer es recuperar la experiencia corporal, recuperar la experiencia carnal, recuperar la dimensión histórica de la experiencia mística, rechazando o distanciándose de los angelismos, ¿no? Entonces a mí se me hace como siempre bien curioso cómo la incomprensión de todo esto nos lleva a hacer juicios tan superficiales muchas veces, ¿no? Pero bueno, entonces, pues bien, ¿no? Esto pues fue un poquito la mística de la luz, y voy a subrayar ahorita en algunos minutos más lo que sería la mística de la oscuridad, que recupera muchísimo de lo otro. Tiene, por decirlo así, como características similares, como la importancia de que la vida mística es gracia, de que es importante la ascética para disponer el corazón, pero que la mística nunca es conquista. Se mantiene justamente la noción de la trascendencia, inmanencia de lo divino, y por lo tanto también la condición de posibilidad de que para relacionarse, pues Dios es Dios y tú eres tú, no el ego, sino como esta
cuestión inédita que puede entrar en relación con lo divino, todo eso se mantiene, ¿no? Sin embargo, aquí el énfasis no va a estar en la contemplación infusa, en una suerte de iluminación del entendimiento trascendiendo todas las formas a través de lo luminoso, sino que más bien el énfasis va a estar en la oscuridad. ¿Y cuál va a ser el personaje fundamental? Y esta va a ser una línea mística que se va a seguir de aquí para adelante. El personaje fundamental aquí va a ser Gregorio de Nisa, que después se va a continuar, por ejemplo, con el pseudo Dionisio Areopagita, el propio autor de La Nube del No Saber, Maestro Eckhart, Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. O sea, toda esta línea apofática o de mística oscura tiene que ver con esto, ¿no? Con que el camino a Dios no se trata de la iluminación, sino del amor a través del conocimiento de la fe. Entonces, bueno, va a ser nada más y nada menos Gregorio que hermano menor de Basilio, ¿no? Que ya mencionábamos, va a ser nieto, además de Macrina la mayor, y hermano de Macrina la joven, ¿no? Entonces, en realidad, pues estamos en una familia mística, por decirlo así, ¿no? Entregada a este camino. ¿Qué va a ser lo propio de Gregorio de Nisa? Y aquí, pues más que nada, pues yo les recomendaría, tenemos un video que lo pondré por aquí también, sobre la vida de Moisés, que es uno de los textos más importantes de Gregorio de Nisa, junto con su comentario al Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces ya lo abordamos un poco más, pero diré algunas cosas, sobre todo siguiendo a Hilda Graev. Pues bien, como decía, pues tiene más que ver con la mística de la oscuridad. Entonces aquí no hay, digamos, dice Hilda, ni la relación de semejanza entre Dios y el alma, ni los mismos sacramentos son suficientes por sí mismos para producir una experiencia mística. Son solo condiciones necesarias. El camino que conduce a estas experiencias es el de las virtudes morales y de la fe. Parece que Gregorio fue el primer autor cristiano que ve la vida espiritual como una subida, ¿no? Y justamente aquí tenemos pues esta noción, por eso recupera a Moisés con el monte de Sinaí, pero pues también tenemos a Juan de la Cruz siglos después con la subida al monte Carmelo. La subida de Moisés sugería algo más, es decir, que la vida hacia Dios no era un simple camino desde la oscuridad hacia la luz, que esa es la mística de la luz que ya vimos, ¿no? El paso de la oscuridad hacia la luz, el paso de la etapa de los principiantes, de la etapa de la práctica en Evagrio Póntico, a la gnosis, que ya sería la luz, y ahí llegamos a la luz. Sino un camino de oscuridad a la luz y de nuevo a la oscuridad, la cual era un símbolo de dos cosas diferentes. Primero, el estadio del ser humano que se mueve de la oscuridad, de la ignorancia y del pecado hacia la luz del cristianismo, ¿no? O sea, el primer paso para la mística de la oscuridad es de esta oscuridad, digamos, negativa, si así lo quieren llamar, ahora sí, como en el sentido de que hay que superar esta oscuridad incapacitante, estancadora, que es la vida del desorden, del pecado, de la ruptura de la relación con la fuente de la vida, a esta conversión, a descubrir la presencia de lo divino, a descubrir el amor profundo. Entonces, cuando pasamos primero de esta oscuridad a esta primera luz, pero después de esta luz, conforme vamos caminando más a fondo, conforme vamos profundizando en las verdades de la fe, conforme vamos comprendiendo en la oración la inconmensurabilidad de Dios, surge una nueva oscuridad. Entonces, repito, ya no es obscuridad a la luz del gnosticismo, como en la mística de la luz, sino que en la mística de la oscuridad es obscuridad, luz y de nuevo oscuridad. ¿Cuál oscuridad? La oscuridad de la fe. Que aquí hay un término de de Gregorio de Nisa que a mí me encanta, que es el de la epéctasis. La epéctasis es esta experiencia de que entre más se camina hacia la unión con Dios, más nos sentimos que estamos lejos. Justamente porque más vamos conociendo su misterio. Y esto es fundamental. Entre más vamos relacionándonos, ¿cómo se dice? Sensibilizándonos, acostumbrándonos a esta vida de oración profunda con el misterio, más lo vamos descubriendo en tanto que misterio. Es decir, el misterio no se soluciona, no es un problema, no es un enigma, no es un acertijo ni nada por el estilo. Entre más conocemos al misterio,
más lo conocemos en tanto que misterio y no lo vamos resolviendo. Y eso es algo muy propio de la mística negativa, de la mística oscura, de la mística apofática, que tiene que ver, entre más vamos avanzando, repito, más lo descubrimos en tanto que misterio. La encarnación, la experiencia de la encarnación hace posible la vida mística, pero al mismo tiempo, cuando se progresa en la vida espiritual, todas las imágenes se van abandonando, ¿no? Y vamos llegando cada vez más a un conocimiento oscuro. En esto consiste el verdadero conocimiento, en que no puede ser visto porque trasciende todo conocimiento, ¿no? Ese es el famoso saber del no saber, toda ciencia trascendiendo, ¿no? De San Juan de la Cruz. Es ver lo invisible sin verlo. Es el conocimiento místico solamente se puede entonces expresar por medio de paradojas. El alma va gradualmente como caminando hacia este misterio justamente por vía negativa, es decir, no conociéndole cada vez más de forma clara y distinta, diríamos en la modernidad, sino sumergiéndonos cada vez más en el misterio. Entonces, el Dios incomprensible es únicamente aprendido por la fe y la experiencia mística más profunda es precisamente una experiencia de fe oscura, pero de una fe que es muy diferente de la primera fe aceptante de la conversión, ¿no? La primera luz, que se presenta como luz, porque esta fe mística oscura está íntimamente relacionada con el más ardiente amor. El amor es la saeta, la fe es su punta. Entre los dos producen la herida del alma, que es el ansia por una mayor posesión y conocimiento de Dios. Esto es la misma epéctasis, o sea, el deseo hacia lo divino se alimenta de su propia hambre, podemos decir. O sea, entre más vamos conociendo a Dios, más le deseamos. No es como, aquí me gusta mucho, por ejemplo, la diferencia que hace el filósofo lituano judío del siglo XX, Manuel Levinas, que distingue entre necesidad y deseo. La necesidad se puede saciar de alguna manera, ¿no? Tengo hambre, me como una manzana, me sacío en ese momento, sé que después tendré hambre, pero hay una experiencia de saciamiento. En el camino apofático, en el camino de la mística oscura, justamente donde se hace énfasis es en el deseo. A diferencia de la mística de la luz, donde parece que se llega a una suerte de contemplación, donde ya se comprende totalmente y se contempla la luz de la divinidad, y hay una unión allí, y una suerte ya como de estadio angelical, la mística de la oscuridad, que a nivel personal es la que considero más cercana a la experiencia, o sea, de la mística cristiana, porque es como esta novedad, lo que más bien pone el énfasis es en el deseo. Y entonces pasamos de una oscuridad, del pecado y del desorden, del distanciamiento, de la ruptura de la relación, hacia la luz de comenzar la vida espiritual, pero conforme vamos profundizando en el deseo, va, el deseo va incrementándose, no se sacía. No llega a un culmen. La unión mística con Dios es el deseo totalmente abierto y hacia la divinidad, ¿no? Entonces, según esta visión de Bagrio, digo de Gregorio de Niza, la vida mística es un progreso sin fin hacia el Dios trascendente en la oscuridad de la fe y en el fervor del amor, sostenido por los sacramentos y la doctrina de la Iglesia, y que culmina en la plena restauración del ser humano en su estado paradisiaco de alada inocencia, etcétera, etcétera, ¿no? El amor divino va incrementándose cada vez más conforme vamos justamente cultivando la relación. Entonces no es una relación que sacie, que se termine, sino que la epéctasis, este constante ir hacia la inconmensurabilidad trascendente de la divinidad, hace que entre más íntima sea la relación con Dios, más deseo hay, más conozco su misterio en tanto que misterio. Pues bien, ya me alargué. Era un tema, cada vez los temas se van haciendo más complejos, cada vez son menos históricos y más, digamos, de enseñanza. Entonces, pues se van a tener que ir como incrementando pues, los minutos. Pero, pues por aquí yo les dejo entonces este video. Espero que hayamos comprendido, por lo menos dejado la semillita de la diferencia entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad. Y bueno, pues yo me despido en esta ocasión. Mi nombre es Elías González. Les invito a que nos den like aquí en el blog An Amanecer, que puedan compartir este video y nos vemos en la siguiente entrega que vamos a trabajar ya con nuevos personajes de la mística. Hasta pronto.